Yo descubrí el cannabis cuando la primera vez que, digamos, que tuve contacto con una flor que me llegó a mis manos y la probé, me encantó, o sea, me hizo una reconexión conmigo mismo. A partir de ese momento me di cuenta que iba a ser una herramienta o iba a ser algo que yo quería que esté conmigo el resto de mi vida de alguna manera. Y en ese momento lo único que se conseguía era flores prensadas o cosas de mala calidad. Y como yo siempre tuve la impronta de buscar calidades en diferentes cosas, en la comida, en las bebidas, dije, bueno, hay que poner manos a la obra de alguna manera. Hay que ponerse a investigar, a leer, a aprender, a ver cómo se puede mejorar la calidad. Y ahí me pongo a estudiar un poco todo lo que es genética vegetal. Y bueno, en ese momento, con pocos recursos, me armé un indoor y me lancé a cultivar. En ese momento no había muchos cultivadores, estaban muy escondidos, como los cultivadores no se daban, no se mostraban. Y en mi barrio había un chico que cultivaba hace años, una persona más grande que yo, y bueno, le fui a pedir ayuda. Le fui a tocar timbre, le dije que quería empezar a cultivar, si no me regalaba, y me regaló 4 semillas. Obviamente no eran feminizadas, pero era genética muy buena. Bueno, obviamente empecé a leer, empecé a buscar información, a preguntar datos de cultivo, y salieron bien las plantas. Las pude cosechar, o sea, las pudimos fumar, todo, y nada, la primera cosecha me voló la cabeza, o sea, dije, no, era algo que sabía que me iba a acompañar por el resto de mi vida. Se me despertó una pasión de leer y aprender, y empezar a querer conectarme con cultivadores, a tratar de entender un poco de la planta, y me di cuenta que era una herramienta infinita, tanto para el aprendizaje personal como para sostener una economía. Años después me empiezo a interesar por el tema de mejorar las plantas. Las primeras cosas que yo empiezo a hacer obviamente eran de machos que salían dentro de las plantas que iba haciendo. Aparecía un machito, bueno, me lo quedaba, lo mantenía y empecé a hacer hibridación con todo lo que es plantas no feminizadas, digamos. Entonces empecé a seleccionar plantas, a darme cuenta que había algunas que tenían características más positivas para el cultivo y otras no. Empecé a hacer todo el laburo de lo que es la selección de las plantas, de quedarme con las que me parecían que tenían mejor aroma, más intensidad, que eran plantas que eran con mayor, que tenían buena ramificación. Una de las cosas que a mí me motivó, y lo que más me motivó, los primeros años de cultivo, mi hermana se enferma de esclerosis múltiple, y bueno, mi hermana en un momento deja de caminar, ya el médico le dijo que no iba a volver a caminar. Yo tenía en ese entonces 22 años, ya venía cultivando hacía 3, 4 años, y por primera vez mi hermana me pide ayuda, que ya no había probado cannabis hasta ese momento, había hecho 3, 4 tratamientos diferentes, ninguno le había funcionado, bueno, ella no camina más, y yo le preparo un aceite por primera vez en ese momento, y la llevo conmigo a una casita que yo tenía en San Miguel del Monte. Ella estaba con una depresión muy grande, pues ya hacía una semana que no caminaba, y bueno, la llevo a mi casa, fuma conmigo, toma el aceite, y a la media hora, 40 minutos, por una cuestión parecía mágico, ella empezó a mover las piernas, empezó a mover los pies y volvió a caminar. Esto yo estoy hablando hace 20 años. Mi hermana hoy camina, mi hermana es abogada, tiene un estudio jurídico, o sea, pudo desarrollar su vida. Fue el otro día de cumpleaños de mi hermana, cumplió 50 años. O sea, nada, pudo no superar, pero sí acompañar su enfermedad con esta herramienta que fue fundamental. Eso a mí fue un antes y un después. O sea, me voló la cabeza eso. A partir de ese momento fundé un camino de empezar a ayudar a un montón de personas. Primero empecé con
todos sus conocidos de personas que tenían la misma enfermedad de mi hermana. Y 2 años después pusimos un consultorio de cultivo con Robert, que era Crystal Grow, que fue armado para enseñar para crear cultivadores y crear conciencia y ayudar a gente que le buscaba alguna herramienta. Ahí durante 7, 8 años lo único que hicimos es enseñar a la gente a cultivar de manera gratuita. Armar cultivadores y gente solidaria que venga, que se incorporen con la misma impronta, de dar una mano. Así que eso fue a mí lo que fue un antes y un después. Trato de fomentar de que no se olviden que la planta es algo solidario. O sea, en realidad los cultivadores siempre nos dimos una mano. Desde cuando esto empieza, no sé, hace 20 y pico de años, siempre estuvo la impronta de tomar una semilla, llévate un plantín, o te regalo una flor. O sea, eso estuvo siempre, la ayuda, ser solidario, o aparece una persona que tenía un problema de salud, claramente era un cultivador y necesitaba de un cultivador, que le des una mano, dándole unas flores para hacerse un aceite. O sea, yo creo que la planta es solidaridad pura en sí. Obviamente, con el crecimiento de sus últimos años, aparece una industria atrás de todo esto, que está bien, porque es la base del sustento para el crecimiento. Pero en sí la planta es pura solidaridad. Y yo lo que siempre termino diciendo es que no se olviden de ayudar. Nosotros, bueno, trabajamos ya con un horario todos los días igual. Tenemos un horario, no sé, de 5 o 6 horas que estamos laburando acá en el cultivo. No solamente en el cuidado de la planta, en la observación, en cómo se riega, en cómo vamos mejorando siempre la parte de la nutrición, qué más le podemos agregar. Yo siempre menciono que el cultivo de cannabis es como el arte de saber alimentar a la planta, de poder sacar su mejor expresión, de poder aumentar su capacidad de producción, la mejora en la calidad de los aceites esenciales, de los terpenos, de los aromas, cómo cuidarlos. O sea que es un oficio que vas mejorando constantemente. Creo que hoy tenemos muchos cultivadores que están laburando, desarrollando genéticas o desarrollando cultivos de primer nivel. Y lo más importante hoy es poder tener un contexto legal, digamos. Que este oficio y que esta pasión que viene de muchos años, que seguramente le está pasando a un montón de gente también, tener la posibilidad de poder seguir trabajando de manera profesional. O sea, poder tener herramientas, poder tener un contexto donde laburar libremente, sin miedo, que es lo que pasamos todos los cultivadores en su mayor parte de nuestras vidas. O sea, todos lo sabemos. Entonces lo que necesitamos es eso, que nos acompañe una ley, que nos dejen desarrollarnos como profesionales, que nos vayan dando esa oportunidad y que vean que la planta en realidad no es más que una llave para un montón de cuestiones. Entonces tenemos que estar nosotros trabajando. Es importante que estemos constantemente trabajando en la mejora o en ayudando a gente que desarrolle oficios. Creo que es un oficio y creo que es un trabajo de cultivador que es algo que va a traer un montón de cosas positivas, sea en lo personal, sea en lo que es la ayuda a una persona, sea en lo económico, en fuentes de trabajo. Para podernos desarrollar lo que necesitamos es que nos apoyen las leyes. Cuando yo presenté lo del manual de cultivo, estuvo mi viejo, y después de esa charla, mi viejo me escribió una carta diciéndome lo orgulloso que se sentía por toda la vocación incansable que veía en mí y por todas las personas que había podido ayudar. Mi hermano también tuvo psoriasis y se trató con cremas que yo le hacía. Creo que la satisfacción más grande es haber escuchado a mis viejos se sentían orgullosos de mí. Eso, ya está, me lo llevo para toda la vida.